Medios de almacenamiento físico. El almacenamiento se relaciona con dos procesos: lectura de datos almacenados para luego transferirlos a la memoria de la computadora, escritura o grabación de datos para que más tarde se pueda recuperar y utilizar. Soportes magnetizables. El soporte magnético es uno de los tipos de medio o soporte de almacenamiento de datos en los que se utilizan las propiedades magnéticas de los materiales para almacenar información digital. Avances tecnológicos en soporte magnéticos: reducción de la altura de vuelo, reducción del tamaño de la cabeza y reducción del grosor del soporte magnético. Cinta magnética. Es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como video, audio y datos. Los datos se almacenan en forma de pequeñas marcas en el material magnetizable que cubre una cara de la cinta de plástico. La superficie recubierta de la cinta se divide en columnas verticales o cuadros e hileras horizontales llamadas canales o pistas. Este medio sirve para el tipo de organización de archivos secuencial, ya que cada registro se graba a continuación de otro. Para acceder a cualquier de ellos es necesario recorrer los anteriores. La organización física de cada sector grabado se hace en función de un grupo lógico de registros separados por un trozo de cinta sin grabar. Este espacio es necesario para producir la aceleración de la cinta desde 0 hasta la velocidad óptima de lectura y luego disminuirla a 0 cuando ésta se efectuó. Discos magnéticos. Un disco magnético rígido flexible es un soporte de almacenamiento secundario, complemento auxiliar de la memoria principal o memoria RAM. Los discos magnéticos son medios de almacenamiento delicados, pues si sufren un pequeño golpe pueden ocasionar daños en la información o un crash en el sistema. Capacidad para almacenar grandes cantidades de información en espacios reducidos con el consiguiente bajo costo por byte almacenado. Es memoria no volátil, es decir, guarda la información aunque se retire el suministro de energía eléctrica. Acceso directo a la información, es decir, más rápidamente el lugar donde se encuentran los datos, o leer o escribir sin necesidad de buscar los bloques de datos que la procesen. Gran parte de los procesos de entrada y salida tienen como origen los discos magnéticos, debido a la mayoría de los programas de almacenan en disco constituyendo ejecutables. Para ejecutarlos se pasa de disco a memoria una copia de los archivos que necesitará el programa. Los resultados van en sentido contrario, memoria a disco, formando parte del mismo archivo o de otros distinto. Sirve para simular memoria virtual, lo que permite una memoria mayor que la principal y por tanto ejecutar más procesos e incluso mayores a la capacidad de la memoria principal. Disquete. Los discos flexibles están hechos de material plástico de mylar, recubierto de una capa de óxido magnético. Poseen un agujero central que les sirve para encargar en el mecanismo de rotación y un pequeño agujero de control en sus proximidades que sirve como índice para referenciar el comienzo de cada pista. El disquete se protege mediante un cubierto cuyo interior es antiestático y autolimpiable. Una abertura en este envoltorio de protección permite a la cabeza lectora grabadora el acceso a los datos. Hay que mantener la ranura protegida del polvo, así como proteger al disco de temperaturas elevadas que pueden causar formación o pérdidas de sus propiedades magnéticas que inducirán a errores en la lectura o grabación. El disco gira accionando por un motor cuyo eje se encontrará en el dotado de un control de velocidad muy exacto. Diagrama de componentes de un disquete de 3.5 pulgadas. En el número 1 tenemos el agujero indicador de alta densidad. En el 2, el giratorio de metal. En el número 3,
cubierta o lámina de metal obturadora. En el 4, carcasa de plástico. En el número 5, tela de protección. En el número 6, disco magnético flexible. Y en el número 7, el sector. Disco óptico. Un disco óptico es un medio de almacenamiento de datos de tipo óptico, que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y almacena haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen. Como todas las formas de los medios de almacenamiento, los discos ópticos se basan en la tecnología digital. Algunas ventajas de los discos ópticos son que la tecnología basada en el almacenamiento óptico permite alcanzar densidades superiores a las magnéticas. Las precisiones del enfoque del láser permiten que las piezas estén mucho más juntas que en los discos magnéticos. Otra ventaja es que el medio óptico es además mucho más resistente ante el deterioro que el medio magnético. El disco está protegido por una capa transparente, por lo que lo único que afecta en la superficie que contiene la información es el rayo láser. Una unidad de disco óptico usa rayo láser en lugar de imanes para leer y escribir la información en la superficie de los discos. Aunque no son tan rápidos como los discos duros, los discos ópticos tienen mucho más espacio para almacenar datos, son menos sensibles a la fluctuación ambientales y proporcionan mayor almacenamiento a un costo menor. Los discos ópticos varían sus capacidades de almacenamiento, aunque hay de muchos tipos. Los más habituales son CD de 700 MB, DVD de 4 y 7 GB y Blu-ray de 30 GB en una sola cara. Tanto los discos ópticos como las unidades de disco óptico pueden ser de solo lectura o de lectura y escritura. Las desventajas del disco óptico son el tiempo de acceso a la información demasiado grande, aproximadamente un segundo. Por eso es compensado cuando se toma los grandes bloques como datos no muy distantes entre sí, ya que se tarda un milésimo de segundo en recuperar la información de pista adyacente. Los discos reglables son peores que los demás. Para ver por qué los discos ópticos tienen problemas con el acceso random, hay que conocer la organización de los datos sobre un disco.